Bueno, ya no. Pero era doble. No. Bueno, hola, buenos días, chicas, quienes están en línea. Espero que hayan leído las anotaciones que les hice a las actividades que me enviaron para que vayamos delimitando, porque nos vamos a trazar para continuar viendo, bueno, terminar nuestro primer anteproyecto y que puedan recolectar información, sobre todo quienes tienen poco tiempo en las escuelas que ya falta poco para que terminen, ¿no? Y ojalá puedan ver si pueden prolongar su estancia. Vamos a ver, para empezar, lo que es este planteamiento del problema, ¿no? Debe expresar una relación entre variables. ¿Queda claro a qué nos referimos? A la relación entre variables. Es un problema que estoy encontrando en algunos proyectos que me están enviando porque solo tienen una variable, un tema, ¿no? El problema es que los temas son tan amplios que se pueden perder. Por eso necesitamos anclarlo con una variable. En el caso, por ejemplo, de Itzel, ¿sí leíste los comentarios que te hice? Me parece muy interesante el tema que vas a elegir, sobre todo que es muy actual. Pero, por ejemplo, aquí, a pesar de que tu tema podría estar solo con una variable, yo te sugeriría adentrarte en más, porque he estado pensando, no sé hacia dónde vayas ahí con tu investigación, pero bueno, algo que les quiero dejar claro es que en las observaciones yo les voy a sugerir por dónde ir, hacia dónde, qué es lo que podrían buscar algunas fuentes. Pero si ustedes creen que no es lo que ustedes quieren, por favor díganme. En este caso, creo que es algo bien importante que ustedes tengan claro. Yo no les voy a decir qué hacer, yo no les voy a dar una metodología. Ustedes son las que van a decidir qué van a hacer. Lo que voy a cuidar yo es la rigurosidad metodológica con la que me van a presentar las cosas. Es lo que les voy a corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, uno, pues es lo que tienen que aprender a hacer, pero además, porque yo quiero que realmente les guste el tema que están investigando. ¿Por qué? Porque es algo en lo que van a ser buenas, ¿no? Van a saber y van a conocer el tema más que yo, ¿no? Pero me tienen que dar todas las herramientas para saber que conocen el tema. Bueno, entonces, si siente alguien que me voy por otro lado en sus temas, díganme, por favor, ¿no? Que si es eso o no. Porque, por ejemplo, en tu caso, Itzel, te planteé, ¿no? Hacia dónde podrías ir, incluso te envié una nota periodística del país, no, de un diario en España, ¿no? No sé qué te pareció, no sé si nos puedas compartir, si lo leíste o no. Sí. Ajá. No, compartir en el sentido de cuál es el problema que se está viendo con el uso de redes sociales. Porque lo que plantea es que están perdiendo interés los estudiantes, ¿no? Es el principal argumento
y habla de este también desdén que tiene el maestro, o también desinterés o cansancio, y vean, lo tenemos como fuente etnográfica, y eso le sirve para justificar la importancia del tema, que no solo está pasando en el país, ¿no? Está pasando también en otros países, y seguramente si vemos otros diarios, vemos que es un problema bueno, la pedagogía debería conocer bien. Yo te había dado una perspectiva desde dónde podrías ir, pero después, ¿sabes qué? Que estuve pensando cómo, y esta es otra riqueza de la etnografía. La etnografía les permite echar mano de otras disciplinas para poder entender el fenómeno. En este caso de las redes sociales, estaba pensando que hay varios autores desde la sociología que lo han analizado. Y mira, uno de ellos, por ejemplo, es Castells, que tiene un texto que se llama La sociedad en red, y hace una crítica de lo que está pasando en la sociedad con las redes sociales. Y, por ejemplo, dice que hemos perdido falta de comunicación, que es paradójico, ¿no? Se supone que una red social nos permite comunicarnos mejor, y aquí él señala que no, que hemos perdido comunicación. Es bien importante el papel que están teniendo los influencers en los jóvenes, ¿no? Y el individualismo, o sea, que nos está haciendo una sociedad más individualista, ¿no? Que sería contrario a lo que la educación debería ser, un trabajo más en conjunto o vivir en comunidad. Entonces, y esto, Lipovetsky, otro sociólogo, también tiene un texto que ha llamado mucho la atención, que habla y explica a la sociedad, y nos dice que somos sociedades del vacío, ¿no? Lo que acabamos de ver con esto que seguramente oyeron del video de Shakira, ¿no? Es un ejemplo de ello, ¿no? De hasta dónde, eso nos sirve también como una fuente etnográfica para ver ahora cómo algunos grupos privilegiados pues tienen estas relaciones amorosas, ¿no? Terminó siendo una disputa entre marcas, ¿no? Pero bueno, entonces para esto te lo planteo, Itzel, porque quiero saber, bueno, hasta dónde o por dónde vas a ir, pero también en general la importancia de que usen categorías conceptuales para poder empezar a delinear hacia dónde se van. Por eso es que es bien importante esta relación entre variables, porque a lo mejor se me ocurre que puedes poner, ¿cómo es tu tema general, Itzel? Las redes sociales en educación, me habías dicho, ¿no? ¿Cómo influye? Pero si te das cuenta, es bien amplio. Necesitas una variable para ir definiendo. ¿Cómo influye en qué? En el aprendizaje. A ver, díganme otra categoría conceptual pedagógica que podría utilizar. En el desarrollo de habilidades sociales. ¿Se dan cuenta cómo cambia mi tema? ¿No? El uso el impacto que tienen las redes sociales en el aprendizaje, el impacto o la influencia que tienen las redes sociales en el desarrollo de habilidades sociales. ¿En qué más se les ocurre? ¿Qué otra variable podemos cambiar? El desarrollo, el impacto de las redes sociales. ¿Qué nos benefician las redes sociales en la educación? ¿No? Por ejemplo, y ahí cambia el tema. ¿Se dan cuenta cómo la categoría conceptual me lleva y me ayuda a definir, ¿no? O cómo las redes sociales están afectando la atención, ¿sí? Y bueno, aquí puedo echar mano de otra variable si utilizo el impacto de las redes sociales en la atención y en la concentración de los jóvenes, o en la atención y ¿qué? En la disciplina, o en la atención y en la falta de hábitos sociales, ¿sí? Entonces, esto es lo importante, que ustedes piensen de esta variable que les va a permitir concentrar hacia dónde se van en la investigación que están haciendo. ¿Sí va quedando claro? Entonces, para que vayan pensando en la importancia de las variables, ¿no? Entonces, por eso, porque nos ayuda a dirigir nuestra investigación,
a delimitar cuáles son estos factores que nosotros vamos a estudiar, porque entonces nosotros tenemos que tener muy claro estas categorías, estas variables, qué son, desde qué enfoque. No va a ser lo mismo, por ejemplo, analizar las redes sociales desde la pedagogía que desde la sociología o que desde la antropología. ¿Podemos echar mano de distintas disciplinas? Sí, ¿sí? Esa es la riqueza de la etnografía, que nos va a permitir utilizar teorías de otras disciplinas para poder explicar nuestro fenómeno educativo. Bueno, entonces, debe ser entonces formulado claramente, sin ambigüedad, mediante una pregunta o varias. Por eso es que a mí me gusta trabajar con preguntas, porque cuando se les pide el planteamiento del problema como en forma de texto, ¿no? El problema es que pues describen todo un problema, pero a final de cuentas no saben qué es lo que quieren hacer. En cambio, con la pregunta sí saben, porque la pregunta me dice el impacto que tienen las redes sociales, entonces yo voy a analizar eso. ¿Qué impacto están teniendo en la educación, en el aprendizaje, en la atención, en fin, ¿sí? Bueno, entonces también me va a orientar, ¿no? A las respuestas que voy a buscar. Voy a ver qué impacto tienen, si negativo, positivo o ambos, ¿no? Para poder hacer mi propuesta. Entonces dice, debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica o recolección de datos con el enfoque inductivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me está diciendo este último enunciado? ¿Sobre qué impacto puede tener tu investigación en las otras personas? Ajá, bueno, eso va a ser así como un resultado de la conclusión, ¿no? Bien, pero también me va a decir que ajá, sí. Pues podría ser también que a partir de la observación que nosotros vamos a realizar dentro de la institución, llegar a el planteamiento de una hipótesis o lo que podría estar sucediendo. ¿Cuál sería el origen de nuestro problema? Ajá, claro, las hipótesis ahorita las vamos a hacer, aunque no conozcamos bien el tema, pero ¿cuál es la importancia de las hipótesis en una investigación? ¿A qué me ayuda? Si, por ejemplo, a lo mejor yo no conozco muy bien el tema, ¿no? No sé qué voy a encontrar, pero tengo que plantear hipótesis. ¿Pero por qué son importantes? Porque las hipótesis me van a guiar hacia dónde voy a ir. O sea, ya el planteamiento del problema me dice qué voy a hacer. Las hipótesis me van a dar una posible respuesta hacia dónde voy a ir y qué voy a investigar. Cuando vemos las hipótesis, los diferentes tipos de hipótesis, va a quedar claro. Bueno, espero que sí quede claro, más claro. Pero bueno, aquí quiero decir que la pregunta ya me esté implicando, ya me esté dando a entender qué trabajo de campo voy a hacer. Si estoy viendo el impacto de las redes sociales en el aprendizaje, la pregunta me está implicando que va a haber trabajo de campo. Sí, porque voy a conocer entonces en mi grupo, ¿no? Cómo está impactando las redes sociales y entonces qué tengo que hacer. Ahí, fíjense, ya me está dando la metodología. ¿Qué tendría que hacer para conocer el impacto de las redes sociales en la atención de los alumnos? Como pedagogas, a ver, díganme. Pues voy a tener que hacer encuestas a lo mejor. Voy a tener que utilizar metodología y técnicas que les voy a enseñar de la etnografía, ¿no? Para que ustedes recolecten y puedan medir qué impacto están teniendo las redes sociales en la atención de los alumnos. O sea, no se trata nada más de que a ver qué opino, ¿no? No, me van a dar la certeza. Y entonces ustedes van a decir, están impactando las redes sociales en la atención porque se encontró en el estudio de un grupo de 50 alumnos, ¿no? Y bueno, ahí van los resultados. Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, vean, ahí y por eso, y bueno, puse este punto para que vean cómo es viable la investigación etnográfica en el tema o en el planteamiento que ustedes están haciendo. ¿Tienen alguna duda o algún comentario?
aquí se vale, yo les dije, esto quiero que sea como un taller, ¿no? Vamos a socializar entre todas el conocimiento, la experiencia que tienen, y que si tienen dudas con los problemas o los planteamientos que ustedes están haciendo, pues díganme, ¿no? Porque quiero que vaya quedando claro y que hagan trabajos bonitos. Porque si ustedes están viendo, la investigación etnográfica lo que les va a ayudar es que todos sus conocimientos pedagógicos aquí los están poniendo a prueba, ¿no? Para poder dar un buen diagnóstico pedagógico, bueno, y después cómo va a ser esta intervención para resolver el problema educativo. Después del planteamiento, como ya la gran mayoría afortunadamente me está enviando sus planteamientos y ya nada más queda pues pulirlo, lo que van a empezar a trabajar son los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Fíjense, aquí me dice, me indica la dirección, las finalidades y las expectativas del proceso. Exacto, bien, es lo que queremos lograr, ¿no? Señalar qué se pretende, a lo que se aspira en la investigación. Aquí, chicas, inspírense, ¿no? Es su proyecto, son sus sueños, es su utopía, no tengan miedo de proponer algo claro, que sea viable, ¿sí? Que puedan hacerlo, ¿no? Y eso es importante. Tienen que plantearme un objetivo general, en general, ¿no? Y objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos? ¿Hay un número? Ajá. Los que tú quieras. Yo sugiero que los objetivos no hay un mínimo ni hay un máximo, los necesarios para lograr mi objetivo general. ¿Sí? Esos son. Entonces, tiene que quedar plasmado y eso es lo que yo reviso, ¿no? Cuando me plantean objetivos, empiezo bueno, claro, siempre les voy a mandar a correcciones, pero aquí lo importante es que tengan los necesarios para poder cubrir el planteamiento del problema y mi objetivo general, ¿sí? Entonces, no se preocupen, por el número de objetivos. Claro que sí, o sea, cuando llevamos 5 o 6, pues ya vemos que a lo mejor sí se están saliendo de la delimitación del tema, ¿no? Bueno, algo importante que en los objetivos de una investigación se formulan en infinitivo, siempre, ¿no? Les subí en la plataforma un cuadrito de verbos que pueden ustedes utilizar, porque siempre me ponen conocer cuál es el proceso, conocer las estrategias, ¿no? En ese cuadrito que ustedes van a ver que es un archivo de Word, ahí son los objetivos de acuerdo a lo que quieren hacer. Explorar, conocer, identificar, ¿no? Y ahí vienen distintos. Entonces, echen la mano de ese cuadro para que no repitan siempre el mismo objetivo, ¿no? También hay una taxonomía de estos distintos objetivos. Si ustedes van a explicar, salud, si ustedes van a describir, van a correlacionar, tratar de comprender o solucionar problemas prácticos. Ojo, no es que me tengan que hacer uno de cada uno de ellos. Simplemente para que les ayude a pensar qué tipo de objetivos van a proponer. Todas me van a tener que poner, sobre todo, bueno, pues objetivos de este tipo, ¿no? Porque sí van a describir, van a poder comprender el problema. Bueno, yo creo que hasta aquí no hay ahorita ninguna duda, ¿no? Todo es ponerlo en práctica y ahí traten de ser claras, traten de utilizar también los conceptos importantes del tema. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá con los objetivos y vamos a, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario sobre esto.
Quiero que veamos qué son los sesgos cognitivos. Esto se los planteo, chicas, porque he tenido problemas con algunas alumnas con respecto a ello. ¿Qué son los sesgos cognitivos? ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué no se ven mis diapositivas? Perdón, no se guardó mi información. Bueno, no importa, eso lo podemos ver en la otra clase. Básicamente se refieren los sesgos cognitivos a todos estos factores que van a interferir en el conocimiento, ¿no? Y que no nos van a llevar a algo objetivo. Es decir, es que yo creo, es que es una opinión y no hay ninguna fundamentación. Pero vamos a ver los distintos tipos de sesgos cognitivos. Bueno, Bueno, un poco para ir cerrando, ¿no? Lo que es etnografía, entonces sí nos ha quedado claro lo que es la etnografía. Es un tipo de investigación cualitativa. Nosotros sí vamos a echar mano de datos para poder justificar, pero sobre todo es investigación cualitativa, ¿no? Etnos, que viene de la raíz griega los otros, y grafos, escribir. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en todo este proceso, ¿no? Escribir sobre todo en lo que es la escuela, lo que son las aulas. ¿Para qué nos sirve la etnografía? Si me puedes, por favor, Diana, leer, ¿para qué nos sirve la etnografía? No tienes. Ay, no se ve la presentación, ok. ¿Ya se puede ver, Diana? Sí, ya se ve. ¿Para qué sirve la etnografía? Describir analíticamente una cultura, explicar la evidencia, comunicación en espacios digitales, aplicar estrategias basadas en la evidencia. Ajá, entonces, ¿hay alguna duda respecto a lo, para qué nos va a servir? O sea, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que va a privilegiar la investigación etnográfica, es el problema que está sucediendo en el salón, ¿no? No solo lo que me dicen las fuentes, aquí yo voy a recoger y tratar de comprender y explicar cuál es el problema educativo. Cuando conozco eso, es lo que me va a permitir hacer una intervención pedagógica, ya con las evidencias que tenemos, ¿sí? Aunque sea de manera digital, también, ¿no? Todo lo que en los espacios digitales es hacer otro tipo de etnografía que apenas se está construyendo, pues porque esto es reciente. Sin embargo, también se puede hacer y, bueno, se privilegian otro tipo de características, ¿no? Y también de metodología. ¿Qué necesitamos para hacer etnografía? Primero, ser críticos. Eso quiere decir que no demos todo por hecho.
¿sí? No querer saber que ya sabemos algo sobre el problema, porque eso es un sesgo cognitivo, ¿no? Tenemos que saber preguntar. De eso no se preocupen porque cuando vayamos a hacer encuestas o entrevistas, vamos a ver cómo se tiene que preguntar, ¿no? También saber escribir. Aquí sí van a echar mano muchísimo de la escritura, tanto para la recolección como para los distintos avances que van a presentar en su investigación. Algo bien importante es que vamos a aprender a observar, ¿no? Todos los detalles, ¿sí? Es decir, agudizar nuestros sentidos en cuanto a que también vamos a escuchar, ¿no? Todo lo que se dice. Por ejemplo, hay una etnógrafa educativa que ella habla de los murmullos, que son importantes, ¿no? En los niños, cuando están en grupo, escuchar lo que ellos están hablando, porque es a donde se va el tema. Hubo una vez, por ejemplo, que uno de sus compañeros que ya salió en un proyecto de investigación, estaba desesperado porque estaba trabajando él sobre temas de español. Y me decía, es que los alumnos no ponen atención porque están bien entusiasmados con un video sobre la exploración espacial. Entonces todos están compartiendo los videos y no me escuchan, ¿no? Entonces, a ver, no, tú eres el que no los está escuchando. Les está interesando el tema de la exploración espacial. Aquí no podrías utilizar tus temas de español con ese tema que les está gustando, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas a los que me refiero. Cuando hay que saber escuchar, ¿no? Para, y recuperar eso que a lo mejor a nosotros nos molesta, pero que no estamos viendo que podemos potencializar, ¿sí? Eso es entonces lo que tenemos que hacer. También algo bien importante, les llama la atención esta imagen. ¿Qué me pueden decir como pedagogo? ¿Qué interpretación le pueden dar? Sí, aunque esté equivocado, vamos a hipotetizar. La manera en que están sentados, ajá, vean. Pero, ¿qué ventajas podría tener? Pedagógicamente, ¿qué pueden decir de esto? ¿Del docente, sí? Bueno, la formación en ¿no? es muy buena para que el docente pueda llegar a todos los alumnos al mismo tiempo y que, por ejemplo, los que están en una posición incómoda, sea posible docente. Sin embargo, ahí se puede ver en medio, como hay podría decirse que hay una especie de discriminación, podría decirse, en los alumnos que están al centro. Si lo vemos desde fondo, diríamos que son los que requieren un poquito más de atención, porque sería más fácil que ellos. Pero también podría decirse por algo físico del lugar, pues sería para complementar el espacio que no había, para que todos estuvieran en esa posición. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces, podemos observar en algo cuestiones que tenemos dos respuestas o dos hipótesis, pero, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que vea algo en este salón? ¿Sí? Ajá, vean, ustedes tendrían en su diario de campo que describir cómo están formados. Incluso acá también en la recolección tienen que hacer esquemas, ¿no? Dibujos y poner los nombres de cómo están los niños. O sea, recuperamos, como les había dicho, como arqueólogos, toda la evidencia y ahí no vamos a poner todavía las interpretaciones. Porque, ¿qué me ayudaría a saber cuál es la interpretación correcta de lo que están señalando sus compañeras? Porque están viendo ventajas, pero también están viendo desventajas. ¿Qué me ayudaría a saber cuál sería la interpretación correcta? Vean. Ajá, perdón. Sí.
Saber cómo influye en el aprendizaje. Eso sería un resultado de analizar este tipo de formación, ¿no? Eso va a ser después. Pero, ¿cómo interpretar? Sí, bueno, y es bien interesante, sí, lo que señalas, porque entonces hay mi metodología B. Esto me está me está diciendo que yo tengo que diseñar una herramienta que me permita medir qué está pasando con esta formación, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en etnografía. ¿Cuáles son las que yo llevo? Entonces, con esto también quiero que quede claro en algo. No hay una sola receta, no hay una sola metodología. La metodología no es una receta de cocina que nos diga qué ir haciendo, ¿no? El tema, lo que vamos encontrando en el campo, es lo que nos va dando, nos va llevando a qué vamos a medir, ¿no? Y en este caso, sí, con lo que planteas, Jenny, es lo que me va a ayudar a medir si está funcionando o no, ¿no? Pero, entonces, por eso es importante que no pongamos estas interpretaciones antes de medir, por eso lo señalo. Pero también lo que señalabas, ¿cómo se llama usted, no? Brenda, también es bien importante, Brenda, lo que señalas, porque entonces yo me voy a ir a las fuentes a investigar qué pasa en los salones de clase que han investigado los pedagogos sobre la manera de sentar en los chicos. Y ahí voy a tener la evidencia y las teorías para justificar o criticar esto, ¿no? Y entonces ya con mis herramientas que voy a tener sobre el medir el impacto que está teniendo esto, ya puedo decir algo, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que aprender a observar, ¿no? Vemos aquí alguien, por ejemplo, en algún tema, hablaba de la infraestructura, ¿no? De la importancia para el aprendizaje. Y entonces vean aquí, ¿qué podemos ver, no? Fíjense, también 2 pizarrones. ¿Cuál creen que sea la ventaja de 2 pizarrones? Ajá. ¿Pero será necesario 2 pizarrones? Porque hay alumnos y cuando, por ejemplo, si quieres hacer de manera participativa, para que todos pasen, los pueden usar. Ajá. Claro, entonces hay que ver el uso que está dando el docente. Yo he visto en grupos que tienen los 2 pizarrones, que la maestra, para no estar borrando, por quienes son más lentos para escribir, se pasa en otro pizarrón, ¿no? Entonces vean las ventajas pedagógicas que tenemos que aprender a observar, ¿no? Y así no, ni se atrasa todo el grupo y los otros niños, bueno, tienen que aprender a ir más rápido, pero no se pierden de la información. También vean el mobiliario, ¿no? Que a un lado, del lado derecho, tienen seguramente para poner sus cosas. En una escuela me llamó mucho la atención, que era cuarto de primaria, tenían sus lockers los niños, y la maestra cada mes tenía que cambiar y ponerle un dibujo. Esa iba a ser la identificación del locker, ¿no? Y los dibujos son maravillosos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un dibujo donde el niño estaba con sus amigos y decía, somos ricos, ¿no? Y estaban grandotes y otros, el resto de grupos chiquitos. Y ¿saben qué fue lo chistoso de los chiquitos? Que todos estaban pintados con café, ¿no? Entonces, a ver, claro que para poder interpretar dibujos hay que echar mano de la psicología. Tampoco nos podemos sacar de la manga cuestiones, ¿no? Pero creo que como un primer acercamiento, pues eso nos está hablando ya de un tema de discriminación de los niños, ¿no? Entonces, aquí lo que sí tenemos que ser muy éticos es tratar de comprender y entender nuestros alcances pedagógicos, ¿no? Y bueno, acerca de la interpretación de dibujos en línea pueden encontrar muchísimas bibliografías sobre el tema, ¿no? De cuestiones muy generales. Entonces, sí, en su reporte tienen que poner, ¿no? Aunque la interpretación de dibujos o no tengo la formación para poder interpretar, sin embargo, como lo señala la autora tal, ¿no? Nos dice que cuándo, bla, bla, bla. Entonces podemos explicar, nos podemos aventurar. Pero ojo, estamos viendo
Estamos diciendo que no somos especialistas, pero que sí nos estamos acercando y tenemos la evidencia con qué justificar lo que hacemos, ¿sí? Entonces, como les digo, todo esto es muy interesante lo que hace la etnografía porque nos arroja de cuestiones que están en la escuela, bien importantes, que nos hablan de la gestión educativa, nos hablan de los hábitos de los chicos, ¿no? O sea, nos dicen de todo, ¿sí? Bueno, déjenme ver que hay un comentario. Ajá, también sí que tienen una buena visión para el pizarrón. Sí, corazón. Bueno, vamos a ir, toda esta información la tienen en los libros que les he subido, ¿no? Aquí con la pandemia, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cuestiones surgieron mucho, ¿no? Estaban en línea y muchos estaban recibiendo en su camita, ¿no? Hubo muchos memes, ¿no? Que también, hoy lo que me despertó fue la voz de la maestra, ¿no? Entonces, vean, todo esto es lo que nosotros, ¿no? Que, bueno, tenemos que tener claro, entonces, ¿qué quiero observar? Bueno, porque también eso, bueno, pero les voy a enseñar, vamos a ver información de cuándo es observación participante y observación no participante, y también qué herramientas podemos diseñar para hacer este tipo de observaciones. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, ya vimos que la monografía va a ser el estudio último. Yo les voy a dar los pasos de cómo hacer una monografía. No se preocupen. Bueno, hasta aquí vamos a dejar en esta parte. Y lo que quiero que ahorita revisemos es sobre los proyectos que ustedes están realizando. Porque a veces de manera escrita a lo mejor no se entiende. Pero a ver, con los comentarios que yo les hice al planteamiento de sus preguntas, ¿qué me pueden decir? O sea, ¿tienen alguna duda? ¿No saben hacia dónde ir? ¿No saben qué variable utilizar? Acá tengo algunos. Ah, no, perdón, Vianey, tú eres la que iba a estudiar las redes sociales, ¿verdad? No, profa, yo iba a hacer la de nuevas formas de aprendizaje. Oh, ya. ¿Las qué, perdón? Las nuevas formas. Fíjense, eso es lo que quiero que también empiecen a escuchar. ¿Qué me dicen del tema de Vianey? Las nuevas formas de aprendizaje. ¿Cuáles son las nuevas formas de aprendizaje? ¿O cómo sería tu pregunta? Yo te la planteé. Me acuerdo de los cambios que hemos tenido sobre la educación. ¿De qué manera nos benefician las nuevas formas de aprendizaje para los alumnos? Ajá, ¿qué comentarios nos pueden hacer de esta pregunta? Acuérdense, aquí se vale, no es personal. Y ahí no te vas a enojar porque alguien te diga, no es clara, ¿no? Acuérdense, trata. ¿No? Bueno, si no, aquí tenemos que aprender a la tolerancia a la frustración, ¿no? Recuerden que es que todas van a aprender bueno, tienen que saber corregir también tareas, proyectos. Entonces, ese también es un ejercicio. ¿Qué pasa con la pregunta? ¿Es clara? Sí, bien, eso es tener una amiga, ¿no? Sí, ¿sí? Que te va. Sí, Itzel, ¿querías decir algo? ¿No? No. Está muy larga, me tiene elementos que puedo quitar y se va a escuchar mejor. Y ese es un tip de redacción. Cuando ustedes escriban, y si pueden empezar a quitar palabras que no va a cambiar el significado, es mejorar la redacción, ¿sí? Entonces, esa primera parte que tienes, que estás como justificando, yo la quitaría y me iría ya cuando empieza la pregunta. ¿Cómo va la pregunta entonces? ¿De qué manera nos benefician las nuevas formas de aprendizaje para los alumnos? ¿De qué manera nos benefician las nuevas formas de aprendizaje para los alumnos?
¿Cuáles son las nuevas formas de aprendizaje? ¿Es claro? No, no es claro, ¿no? Entonces, ve, tú tienes, aquí no hay variables claras o categorías conceptuales que me permitan, porque si yo googleo también nuevas formas de aprendizaje, ¿qué crees que vas a encontrar? ¿Sí? O sea, ¿me va a llevar algo específico? No. ¿Sale? Entonces, hay que replantear. ¿Sí, Vianey? Busca cuál es la categoría de una vez para señalar, para ver cómo va. Y que no te atrases, porque ya vamos con objetivos, chicas. Fer, ¿tú ya lo tienes? Tengo 3. Ah, está bien, eso es fabuloso, ¿no? Pues la primera es cuáles son los principales factores de la abandono escolar. Pero no me gusta. Ajá, bien. A ver, ¿qué pasa con ese tipo de preguntas? ¿Cuáles son las principales causas del abandono escolar? ¿Creen que hay estudios que nos dan respuestas sobre ello? Muchísimos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque es un problema bien grande en nuestro país. Aquí la pregunta es, ¿vale la pena hacer un estudio de algo que ya sabemos y conocemos? Porque puede haber muchas causas, no las comunes. Esa es la diferencia. Entonces el planteamiento tendría que ser diferente. O sea, sí quiero conocer las causas. Yo tengo un marco teórico donde muchos estudios me están dando ya metodológicamente respuestas y fuentes firmes, ¿no? Entonces yo creo que ahí solo sería replantearla para hacerla más interesante todavía, para conocerla en ese ámbito. ¿Sí, Fer? Bueno, ¿tenías otra pregunta? Pues es la misma, nada más cambia, porque ¿cuáles son los factores del abandono escolar en media superior que ya? Ajá. ¿O cómo influyen los factores del abandono escolar en ¿Cómo influyen los...? la educación? Es que ahí ya no, ahí me trabé. Ajá, yo creo que podrías cambiar educación por otra variable que todavía sea más interesante. Creo que Fer te había planteado en los comentarios otros factores, bueno, otras variables, ¿no? ¿No te la planteé? Ajá. ¿Cuáles creen que sean las variables que podría cambiar? O la pregunta que podría ser interesante, porque es un tema bien importante. Sigue creciendo el abandono escolar, ¿no? En educación secundaria. Pues estaba en secundaria, pero viendo como que la me voy más a ver, aquí aguas. Lo que va a definir hacia qué nivel educativo te vas es a donde vas a hacer trabajo de campo. Si tienes chance de hacerlo en prepa, pues entonces no hay problema. Pero ¿cuál creen que serían las variables? Podría hacer enriquecer, hacer diferente la pregunta. ¿Sí? También esto es bien importante porque cuando seguimos viendo temas que podemos encontrar siempre que son de más comunes, no nos llama la atención. Y algo que deben hacer es siempre llamar la atención con sus temas. Ahorita no piensen en el título. El título siempre viene al final. ¿Por qué? Porque ya saben lo que lograron, ya saben lo que hicieron y van a tratar de poner un título que llame la atención para todos, ¿no? ¿Cuál podría ser? A ver, ideas, chicas, como pedagogas y con su experiencia. Es abandono escolar. Ajá, bien, ahorita lo que está haciendo es por eso nos sirven las variables, ¿no? Tenemos que... Esta sería su variable independiente, ¿sí? ¿Cuáles serían otras variables, sus variables dependientes que puedan hacer, que puedan ayudarla a delimitar?
La pregunta era, ¿cuáles son los factores? ¿O ¿cuál era tu pregunta? Ah, ¿cómo influyen los factores? Ven, aquí podría ser una tautología. ¿Qué es una tautología? Cuando estamos repitiendo algo. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice la pregunta, perdón? ¿Cómo influyen? ¿Cómo influyen los factores? Pues los factores van a influir. Entonces podemos quitar algo de ello, ¿no? O sea, no me está llevando a algo nuevo. ¿Sí? Entonces, más bien deberían ser cuáles son los factores. Ajá. Pero fíjate, Ted, aquí porque vas a ver que seguramente es multifactorial, ¿no? Pero ¿hacia dónde vas a ir? ¿Cuál sería otro factor? Perdón, ¿cuál sería la otra variable? Bueno, a ver, en lo que la piensas y las demás. Perdón, Brenda, querías comentar algo. Bueno, me ocurre que este iría como desde los factores. Uno de los factores que podría también considerarse como la variable podría ser la labor del docente dentro de la matemática escolar. O bueno, ¿cómo influiría la labor del docente en el aula escolar? Ajá. Bien, Brenda, interesante. ¿Qué opinas? A lo mejor, pero ve, aquí se vale, y es lo que quiero que hagan, ¿no? Defender, porque a lo mejor piensas, bueno, pero es que a lo mejor si solo pongo cómo influye la labor del docente, no es lo que quiero, centrarme en el docente, ¿no? Y me va a dejar de lado, tal vez, por ejemplo, un problema bien grande que va a ser el ámbito familiar. Podría también encontrar en ese consideración como otros tipos de la familia, el motivo de por qué se está, podría incluir a la familia, porque también es como algo que muchos niños dejan por la familia o en esta vida de común. Sí, este fue un factor bien importante, ¿no? Lo que señalábamos. Entonces, sí. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo unificar estos dos factores importantes, ¿no? Porque sí, a lo mejor tú estás observando que es por el docente o los docentes, bueno, ya a nivel bachillerato son muchos docentes, ¿no? Entonces, fíjate, ¿será el docente o será el sistema educativo? ¿O será el modelo, ¿no? De aprendizaje? ¿Qué será? Entonces, vean, esas categorías ustedes las tienen que pensar bien. ¿Cuál me englobaría esa idea? No, porque si hablo del sistema educativo, ahí entran los maestros, ¿no? Ahí entran también los padres. Porque es la manera en que la escuela está trabajando con estos distintos, cómo se trabaja con los papás también, ¿no? Cuando dan talleres, a los padres, cómo los hacen involucrarse. A mí me llamaba mucho la atención cuando mis hijos iban en primaria, las maestras nos decían, nos daban talleres, ¿no? A padres. Ustedes no les tienen por qué explicar a los niños los temas ni las tareas. Así como que, ¿cómo, no? ¿Por qué? Porque ustedes aprendieron de otra forma y se referían principalmente a matemáticas. Porque ustedes aprendieron de otra forma y estamos con un nuevo modelo, ustedes solo van a confundir a los niños, además de que ustedes seguramente no les saben explicar. Y solo los van a frustrar. Oigan, y sí, he ido, por ejemplo, a que me corten el cabello y ahí está la chica con el niño que estaba en línea, y era un sufrimiento con la mamá y la maestra privada que tenían. El chamaco no podía ver por los mocos y el llanto. De verdad, y decía, no, ¿cómo es posible? Y a ver, y no, y le pintas acá, o sea, no es posible que 2 más 2 de 4, ponga 5, ¿qué te estás viendo? Pues imagínense la enorme tensión que tiene el niño y si va a querer aprender, ¿no? Cuestiones básicas. Entonces, esas cosas son las que tenemos que hacer, ¿no? Y por ejemplo, a nosotros nos dieron un taller a donde uno de los ejercicios que nos hicieron hacer era ponernos guantes de carnaza y nos hicieron competir de insertar un hilo en una aguja, ¿no? Con el guante de carnaza, ¿no? Y estaban ahí con el tiempo.
Otra actividad que nos hicieron hacer en el taller fue que nos pusieron un espejo y entonces teníamos que seguir el caminito de un pato que de su casa iba a llegar al campo con lo que comen los patos, no me acuerdo qué vegetales nos pusieron, pero con la izquierda, y entonces estábamos en el sentido contrario. Y entonces nos salíamos de la línea y no podíamos ir, o sea, muy interesante. ¿Cuál fue la conclusión de lo que nos hicieron llegar? Sus hijos ahorita se sienten así, ¿no? Entonces, por favor, tengan de paciencia en que lo que van a desarrollar son estas habilidades. ¿Sí? Entonces, sí, entonces vean, es una manera que aprendimos a comprender al niño, ¿no? Y el desarrollo que tiene y entenderlo. Entonces, bueno, con eso yo creo que hicimos niños menos estresados. Bueno, yo eso espero. A lo mejor mis hijos dirían otra cosa, pero por lo menos es una intervención que está de la escuela, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que ver. A ver, rápido, en lo que seguimos pensando, Fer, y bueno, tú también. Otro tema del que tengan dudas. Yo tengo, bueno, Ajá. tres. Hay un servicio escolar y una que es parte del interés por los padres de familia sobre sus hijos. Ajá. Y la otra. A ver, en esta, ¿cuál sería el problema para investigar? La falta de interés de los padres a sus hijos. Pero también otra caso sería el tema No. económico. A ver, no, pero a ver, para no desviarnos, ¿cuál sería? Para que vayan viendo la viabilidad de sus proyectos. El problema, a lo mejor, bueno, espero que no sea tu caso, es que vas a tener que trabajar con padres de familia. Sí, sí, porque si el tema es ese, a quienes vas a estar observando y investigando es a los padres. Y una manera bien donde puedes observarlos, oigan, es una belleza ir a los festivales. Y ver a los papás cómo se comportan en las juntas, también lo que dicen. Todos nosotros eso tenemos que registrarlo porque ahí nos están diciendo cómo son, ¿no? Imagínense un día, llegué a pedir los resultados de un examen para una prepa, un examen de admisión, y estaban dos papás furiosos. Llegaron a exigir que querían ver el examen. La que nos atiende le dice, no le podemos hacer los exámenes porque lo que firmaron ustedes ahí dice que no se les van a entregar los exámenes. Entonces dice, lo que pasa es que mi hijo es un niño de promedio de 10, es muy inteligente y resulta que no se quedó, no aplicó, ¿no? Entonces yo quiero ver, ¿no? Pues no se puede. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues que haga otra vez el examen si quiere. Sí, pues yo voy a hacer porque puedo pagar para que haga el examen de nuevo. Entonces lo que pensé, pues el señor para nada dio el contrato que nos dieron, porque ahí decía que aunque el niño haga una segunda prueba, el que vale es el primero, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Yo creo que pedagógicamente es muy rico esto. ¿Por qué? No, rico por la información, ¿no? Que podemos sacar. Uno, vean, el problema de las escuelas con niños con buenos promedios, pero niños que no están obteniendo las habilidades necesarias para pasar un examen de admisión que supuestamente mide las habilidades que los niños deben tener. Vean, ahí hay un problema pedagógico bien interesante, ¿no? O sea, sí, otra. ¿Cuál sería otra pedagógicamente? Otro tema. Y aquí es el tema, bueno, de realmente las calificaciones representan el aprendizaje que tienen los alumnos. Y hay investigaciones bien interesantes sobre cómo las calificaciones están afectando el aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? Entonces vean que todo esto es nos puede dar muchas cosas, todo lo que vemos. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Ay, gracias. Etnográficamente para mí es muy bonito. Entonces sí, piénsenle, yo creo que, mira, ahorita en lo que te vas en el camión, a veces eso nos ayuda a pensar.
Bueno, fue las mejores ideas las hizo caminando, ¿no? Entonces, y para que se entusiasmen también con sus proyectos, entonces, por favor, continuamos en la próxima clase. Ay, perdón, chicas, quienes están en línea. Hasta luego. Adiós, Yesenia.